Bienvenidos. Muchas gracias por escucharnos. Estamos otra vez con Cuauhtémoc Ramírez, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Michoacán. Continuando una plática muy interesante que ya tiene 2 podcasts, 2 programas y que pues no termina porque afortunadamente las preguntas y las consultas que nos han hecho ustedes las está atendiendo con mucha pulcritud y con mucha dedicación Cuauhtémoc. Entonces esto ha alimentado mucho la plática con él, que ha sido pues más que interesante, diría yo. Cuauhtémoc, bienvenido otra vez con nosotros y con la gente en el podcast del Estado Michoacán Radio y Televisión. Gracias, con mucho gusto. Ya sabes que siempre es algo que me gusta compartir, bueno, a veces creo que de más, porque comparto cosas que son de nuestra tarea de producción. Y un día me llamaron la atención mis hijos en la empresa. Dicen, oye, ¿cómo les andas enseñando a la gente a producir micorrizas? Pues no pasa nada. ¿A producir qué? Micorrizas. ¿Qué es eso? Son hongos que hacen la nutrición natural en las plantas. Solubilizan minerales y lo ponen disponible a las plantas, igual que las bacterias, que eso es el tema que domino mucho, el tema de los biofertilizantes. ¿Tú tienes una empresa de eso? No, yo no, mis hijos. ¿Tus hijos tienen una empresa de eso? Yo la empecé con mis hijos hace 19 años y en el 2014 me retiré. Ya les dije, ya ustedes síganle, y yo sigo trabajando ahí, evidentemente, como técnico. Ajá. Pero ellos son los que están ahí. Pero, ¿y cómo funciona eso? O sea, ¿qué es lo que produce tu empresa o la empresa de tus hijos? ¿Qué es lo que producen? ¿Hongos? Son hongos microscópicos. Órale, ¿no? Sí. Que se llaman micorriza. Mico es de hongo, mico. Risa, es raíz. Es la simbiosis que establecen hongos en la naturaleza. Está en el suelo con las raíces de las plantas y se asocian, establecen sinergia con bacterias. Sí. Y trabajan juntos bacterias y hongos para aportarle nutrientes a las plantas. Ajá, claro. Gracias a esos microorganismos del suelo, nosotros vivimos en el planeta. Claro. Porque cuando eran en épocas primitivas roca y arena nada más, en la cubierta terrestre, las primeras plantas que salieron del mar, algas marinas que estaban en la superficie, empezaron a fotosintetizar y empezaron a estar en la arena o en las piedras. Salieron asociadas a bacterias cianófitas, bacterias marinas, que empezaron a tomar el nitrógeno atmosférico y aportarlo a la planta por la raíz. El nitrógeno, 78% de lo que hay en la atmósfera es nitrógeno. Y es el que está en el fertilizante como la urea, y en la atmósfera lo tenemos gratis. Y lo toman por la raíz gracias a esa interacción con las bacterias y con hongos, micorrizas, que solubilizan de las piedras y de la arena los minerales y empezaron a aportarlo a las plantas y empezaron a nutrirse de la piedra, a tomar los minerales de las piedras. Y esas plantas primeras empezaron a morir por terminar su desarrollo por las condiciones climáticas, y a través de miles, millones de años empezó a formar suelo, y es lo que ahora tenemos como suelo fértil, pero gracias a esa interacción entre plantas y microorganismos. Y las plantas exudan nutrientes a través de la raíz. El 10% de la energía que generan por la actividad fotosintética lo exudan a través de la raíz para atraer a los microorganismos. Exudan enzimas, exudan carbohidratos, grasas, y atraen a los microorganismos, colonizan la raíz y la planta les da de comer a ellos y ellos le dan de comer a la planta. Pero la micorriza coloniza la raíz y extiende una red se llama nifas, red de Hardy, que es una red que penetra en el suelo y explora la planta más superficie del suelo, hasta 100 veces más que lo que puede explorar con la raíz, porque penetra
son como hilitos microscópicos que van en espacios pequeños del suelo explorando y va solubilizando los minerales y los transporta y los aporta a la planta. Y en la corteza de la raíz, en las células de la corteza de la raíz, se penetra, parece que penetra, pero empuja la pared celular y la envuelve la célula. Y ahí se adelgaza y ahí se hace la transferencia de nutrientes entre los microorganismos a la planta. Wow, qué maravilloso. Esa es la fertilización natural que se da. Y hay cierta inteligencia en este proceso que estabas diciendo, o quién sabe, probablemente haya otro tipo de inteligencia de razonamiento al cual nosotros no estamos ni concebidos, ni capacitados, ni acostumbrados, ni preparados para entenderlo probablemente, pero recordé que hace poco vi un hongo, justamente, que le empezaron a hacer pruebas de laberintos, porque se empezaba a extender así en este despliegue que tú nos estás narrando, pero en algún momento tenía que tomar decisiones, y entonces rodeaba las paredes para encontrar la salida, una cosa que te deja impresionado, ¿no? Wow. Y hay una frase muy bonita, no recuerdo de qué poema es, que dice, hay otros mundos, pero todos están en este. Claro. En el suelo hay otro universo de microorganismos. Pero no me dijiste qué es lo que hacía la empresa. Bueno, eso, producir esas micorrizas que se aíslan del suelo, las propagas en raíces, en cajas Petri, en pequeños bioreactores. Y luego se separa el medio de cultivo y se formula en productos para inocular las semillas o cultivos y aumentar la actividad biológica del suelo. Igual que las bacterias se propagan en bioreactores, en un medio de cultivo, por miles de millones se aplican por hectárea, y eso aumenta la actividad biológica que hemos ido perdiendo en los suelos y aportas más nitrógeno y más minerales a los cultivos, y vas reduciendo con la aplicación de una dosis de biofertilizante que lleva 40,000 esporas. 40,000 esporas. ¿A cómo la espora? No, pues es muy barato. ¿A cómo el kilo de espora? O sea, son botes que valen 480 pesos para una hectárea. Un bulto de fertilizante. Para una hectárea. De urea, un bulto de urea ahorita anda alrededor de 900 pesos. 800, 900 pesos. Un bulto. ¿Y te sirve para cuánto? Para una hectárea le pones 408 bultos de fertilizante. Órale. Y con lo que cuesta medio bulto de fertilizante es una dosis de biofertilizante, y con eso puedes sustituir la mitad del fertilizante. O sea, es muy barato y da la oportunidad de mejorar los rendimientos, aumentar el desarrollo radicular y tener plantas más sanas. Entonces, bueno, es todo un tema que valdrá la pena un día poderlo platicar sin imágenes, porque cuando transmites en el radio hay que tener mucha facilidad de comunicar, y eso es lo que ayuda cuando logras transmitir ese conocimiento a los campesinos, a los productores. Que ese es el chiste. Que ese es el chiste, que es lo que estamos haciendo ahora en Agrosano. Les estamos enseñando a producir las micorrizas en todos los municipios y a producir las bacterias para que puedan ellos propagar los microorganismos, y lo que hacemos es que les enseñamos a cómo hacerlo en suelo, en establecer canteros, poner ahí un cultivo y ahí llevar el hongo semilla. Lo que ocupas es llevar el hongo semilla en una cantidad pequeña para inocular los canteros, y en un cantero puedes sacar producto para 1,000 hectáreas. Todo orgánico. Mira, a propósito de eso, quiero hacerte una pregunta derivada de un comentario que me hicieron
en el podcast pasado de la plática que tuvimos. Dice, felicidades al sistema michoacano de televisión, bla, 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 bla. Muchas gracias a Fernando Vera. Sin embargo, lo que el secretario comenta no funciona, pues el mundo ha cambiado mucho y no podemos volver al origen de lo básico y de lo orgánico. La producción alimenticia actual requiere de fertilizantes. ¿Qué opinas? Claro que funciona, eso lo tenemos probando de manera particular desde hace 19 años. Hay mucha evidencia del INIFAP, del Instituto de Investigaciones Agrícolas, Pecuarias y Forestales, que empezó a documentar desde la década de los 90 en el Programa Nacional de Biofertilizantes que emprendió el INIFAP del 96 al 99, y hay publicaciones del INIFAP que el doctor Juan Francisco Aguirre Medina ha hecho, y resultados en maíz, en hortalizas, en café, en frijol, en todas las gramíneas, maíz, arroz, sorgo, de muy buenos resultados en la aplicación de los biofertilizantes. Hay mucha investigación que se inició en la Universidad de Puebla y en la UNAM en la década de los 60 con la aplicación de bacterias promotoras del crecimiento vegetal. Y en México tenemos más de 2 millones de hectáreas de cultivos orgánicos que no aplican fertilizante de síntesis química. Se aplican productos que ayudan a nutrir la planta, aportando minerales y aportando materia orgánica y aportando actividad biológica. Y en este año en Michoacán tenemos 20.500 hectáreas con la reducción del fertilizante en la transición agroecológica. ¿A qué estamos llevando a los compañeros productores? A bajar el uso de agroquímicos, entre ellos evidentemente el fertilizante, y para que posteriormente podamos llegar a no usarlos. Sí es posible hacerlo, y la muestra nos lo da precisamente toda la superficie que hay de agricultura orgánica. Y tenemos productos orgánicos en arroz, en aguacate, en berries, en azúcar, en casi todos los cultivos, en soya. Hay soya. Pero digamos, en términos macros, podría, no solamente Michoacán, no solamente México, sino, digamos, nosotros como seres humanos, de la noche a la mañana, mediante un proceso, decir, a ver, ya no le vamos a entrar a los fertilizantes, necesitamos volver al origen, a lo orgánico, a lo natural. No. ¿Podríamos seguir teniendo esta capacidad de generar alimentos? Sí tenemos capacidad de generar alimentos, no de la noche a la mañana. O sea, no de tajo pueden decir, oigan, a partir del próximo ciclo agrícola ya no se aplica nada. Tenemos que ir a la transición, y la transición implica irle bajando, para que primero los productores sepan que hay alternativas y tengan confianza. Y segundo, ir desarrollando en cada región la capacidad de producción. Hay la tecnología, hay información de que usando lombricomposta, incorporando tierras de atomeas, harina de roca, zeolitas, leonarditas, y actividad biológica, podemos generar un fertilizante orgánico mineral mucho más eficiente que los fertilizantes de síntesis química. Mucho más eficiente. Sí, con mejor resultado. A ver, vale la pena, aquí hay un dato importante que publica la FAO. En 1960, por cada kilo de nitrógeno que aplicábamos al suelo con urea, obteníamos 267 kilos de maíz por hectárea. Por cada kilo de nitrógeno, 267 kilos.
50 años después, por cada kilo de nitrógeno que aplicamos, se estaba obteniendo 50 kilos de maíz. O sea que hay una ineficiencia de la aplicación del fertilizante químico. Ujú. ¿Qué diferencias hay? Porque el suelo está... Porque perdimos materia orgánica, Ujú. porque perdimos actividad biológica, Ujú, no hay equilibrio. porque acidificamos los suelos, porque alteramos las condiciones de oxigenación de los suelos, ahora están más compactos. O sea, eso lo publica la FAO de un estudio que informó la Asociación Internacional de Productores de Fertilizante. Ellos mismos lo publicaron. Y o sea, la aplicación de los fertilizantes de síntesis química han tenido impactos en el incremento de rendimiento que se dieron a partir de la Revolución Verde, Ujú. pero han tenido un daño ambiental muy grave. Sí, nos estamos acabando el suelo. Entonces, No hay equilibrio. ¿a dónde tenemos que ir? A ir recuperando la materia orgánica, aplicando minerales, reactivando la actividad biológica y haciendo un uso más eficiente del fertilizante. O sea, Podríamos decir, perdón, Cuauhtémoc, podríamos decir que a lo que tenemos que aspirar es a dejar que la Tierra o el planeta se autorregule. que vayamos recuperando la fertilidad del suelo. Eso es lo importante, ir recuperando la fertilidad. Hay que cuidar, no perder los niveles de productividad. O sea, lo hemos hecho durante muchos Ahí está años. el problema, ¿no? No es problema. Podemos incrementar, o sea, N número de evidencias que hay realizadas. En lo personal yo lo he hecho, pero también lo han hecho institutos de investigación, universidades y evidentemente otras empresas, en que podemos lograr incrementar los rendimientos bajando el uso del fertilizante químico. O sea, la Tierra sigue siendo fértil. Sí, reactivando con la aplicación de micorrizas y bacterias promotoras del crecimiento vegetal. En el caso de sorgo, hemos logrado incrementos de un 25% más, bajándole a la mitad el fertilizante nitrogenado. Igual en el trigo y en prácticamente todos los cultivos. ¿Cómo hacemos aquí en Michoacán, yo como productor, cómo hago para poder empezar a desarrollar esto en mi tierra? Bueno, a mí eso de mi tierra nunca me ha gustado. En la tierra que trabajo, ¿no? Exactamente, eso es lo correcto, porque es la tierra que da los alimentos para todos y entonces Sí, debe ser considerada. esa noción de que la tierra es mía es muy etnocentrista, ¿no? Y es un gran error. Es un poco como cuando nosotros somos de la tierra. Eso cambia completamente el paradigma y te permite fluir de otra manera en el mundo. Sí. Me recuerda un poco cuando decimos cómo pasa el tiempo, ¿no? Cuando en realidad somos nosotros los que pasamos por el tiempo. Sí, la tierra es un bien común, así debe ser considerado. No es una propiedad privada y que hago lo que quiera con ella y a mí no me digan nada porque yo le puedo echar lo que se me antoje, a mi puedo tierra quemar y claro. No. Ese concepto tiene que ir cambiando, pero como si el CO2 supiera de fronteras, ¿no? O de bardas. Pero ¿qué hay que hacer? Por ejemplo, con tu pregunta, ¿qué hago para la aplicación? Si yo como michoacano, en la tierra que trabajo, ¿cómo le hago? Me acerco con ustedes. Hay que, en todos los municipios está un técnico agrosano que está trabajando muy coordinados con la Dirección de Desarrollo Rural de los ayuntamientos. O sea, pueden ir a la Dirección de Desarrollo Rural y ahí de tu ayuntamiento. De su municipio y ahí le ponen en contacto con el técnico agrosano y los técnicos están dando permanentemente talleres para elaborar insumos en los municipios y se están elaborando compostas, lombricompostas, extractos vegetales, bokashi, que es una mezcla de suelo con minerales, de manera de que en cada caso se van adecuando el qué hacer dependiendo del tipo de suelo y de los cultivos de cada municipio.
O sea, Interesante. no estamos haciendo lo mismo en la meseta purépecha como en la región de la Ciénega, en Zaguayo, Ujú. por ejemplo. O sea, se tiene que ir adecuando. Los retos son primero que el productor conozca que hay alternativas, las Ujú. pruebe en sus Que no nada predios. más es puro fertilizante. Exactamente. O sea, que hay opciones para bajarle a al uso de agroquímicos, que además del daño ambiental estamos perdiendo capacidad productiva de alimentos. O sea, Y perdón que te interrumpa. ¿Por qué hay que dejar de lado el fertilizante? Uno, porque estamos generando un daño quizá irreversible a la tierra que trabajamos. Y dos, así es. porque es más caro también. Al agricultor le sale más caro con el fertilizante. No, a ver, son varias cosas. Uno es costos de producción. El otro es daño ambiental. El otro es deterioro de la capacidad productiva de los suelos, o sea, pérdida de fertilidad. La pérdida de fertilidad está dada en la pérdida de materia orgánica, en la desmineralización de los suelos, porque estamos tomando año con año más toneladas y más toneladas de forraje y de cosecha de grano, y no le regresamos más que nitrógeno, fósforo y potasio, si bien va. Generalmente nomás es nitrógeno y fósforo. Y lo que la planta ocupa es todos los minerales que hay en el suelo. O sea, calcio, magnesio, azufre, zinc, manganeso, todos los minerales que hay. Y entonces, año con año, venimos desmineralizando los suelos y venimos perdiendo calidad de los alimentos, porque alimentos ahora con menor contenido de minerales. Por eso hemos visto ahora en el mercado que nos venden minerales como suplemento alimenticio, que porque no tenemos. Consume magnesio, consume zinc. Por eso andamos mordiendo los ladrillos, ¿no? Cuando están mojados, porque nos hace falta minerales. Entonces, hay que remineralizar los suelos y hay que aumentar la actividad biológica. Entonces, tenemos que regresarle algo a la tierra de lo que le estamos quitando. No nada más se trata de dame, sino que también tenemos que regresarle a la tierra, porque si no, pues la debilitamos, ¿no? Y creo que, si me permites, Cuauhtémoc, es otra vez cambiar el paradigma y entender que la tierra no es de nosotros, que nosotros somos de la tierra, y que todo esto que nos has dicho forma parte de un sistema en el cual nosotros formamos parte de la naturaleza, no somos entes aislados de la naturaleza, y por tanto tenemos que tratarla con respeto, porque nos estamos cuidando a nosotros mismos. Si nosotros, como buenas bestias, Homo sapiens, rompemos el equilibrio, pues estamos siendo muy respetuosos y vamos a llevar no solamente a la humanidad, sino al planeta o a toda la naturaleza a un precipicio del que probablemente ya no, las siguientes generaciones ya no van a poder regresar. Estamos haciendo un punto de no retorno, y eso no hay nada más urgente que discutir ahorita, Cuauhtémoc, que eso. Ni la reforma electoral, ni la reforma financiera, ni si sube el dólar o no sube el dólar, o si Elon Musk compra Twitter o no lo compra, etcétera, sino que lo más importante a discutir es cómo detenemos el desequilibrio que estamos causando nosotros a la naturaleza, asumiéndonos como parte de la naturaleza, ¿no? Exactamente. Es como si la naturaleza se viera a través de nosotros, se viera a sí misma, ¿no? Y no pudiera hacer nada, es como mucha impotencia. Hay una idea en la cosmología que a mí me parece hermosa. A través de nosotros, seres inteligentes, entre comillas, que hemos logrado todo el desarrollo científico del que hemos sido capaces, y cuando vemos a través de un telescopio, es como si el cosmos se viera a sí mismo, porque nosotros somos parte del cosmos. Es decir, el cosmos ha desarrollado la capacidad de verse a sí mismo. Así es un poco con la Tierra, ¿no? Nosotros que trabajamos la Tierra, es la Tierra trabajándose a sí misma. La naturaleza
viéndose a través de los ojos de los seres humanos. Por eso es que nuestra responsabilidad es tan grande. Por eso estoy diciendo esto. Sí. Porque somos las manos de la naturaleza para salvar la naturaleza. Sí, exactamente. Tenemos la posibilidad de hacerlo. Yo creo que no estamos en el punto de no retorno porque sería catastrófico, sino estamos en una situación que hay que entender delicada con el deterioro de los recursos naturales y que estamos en la oportunidad de aplicar los conocimientos, las innovaciones tecnológicas en bien de producir en armonía con la naturaleza, de producir los alimentos que necesitamos, alimentos sanos, alimentos nutritivos y que den la posibilidad de recuperar también las condiciones de salud que nosotros como seres humanos hemos ido perdiendo. Por eso somos tan sensibles a ataques de bichos como la pandemia que acabamos de pasar, y esos microorganismos que generan el virus, que genera el COVID, como las gripas, la influenza y demás, van a seguir ahí, van a seguir existiendo porque son parte de la naturaleza. Parte del equilibrio, ¿no? Y nosotros tenemos que ver que tenemos la capacidad de defendernos. Tenemos la Eso capacidad es muy importante. De responder con su sistema inmunológico. Tenemos esa capacidad de responder y estar bien cuando estemos sanos y bien nutridos. Y entonces esa responsabilidad que ahora tenemos de cuidar que la producción de alimentos sea a través de una agricultura regenerativa y no una agricultura depredadora. El conocimiento científico y los avances que hemos logrado nos han llevado a ver cómo extraigo más, cómo obtengo más ganancia, cómo tengo más utilidad, y poner a expensas de nuestro interés a la naturaleza, y eso es lo que ya no se sostiene. Ahora tenemos que trabajar para convivir en armonía con la naturaleza y producir lo que necesitamos para toda la sociedad salir adelante. Todos, no el interés personal de que alguien se enriquezca y otros no tengan que comer. Y tenemos que darle oportunidad a un gran número de pequeños productores de tener el ingreso justo. Entonces eso... Que eso es finalmente como el principio básico del capital, ¿no? Yo veo por mí, para mí y luego para mí, y soy un ente individual que no se refleja en lo colectivo. Y así es como el mundo se está consumiendo de manera vertiginosa. Los mayas y los aztecas decían que en el 2012 iniciaba una nueva era. ¿Te acuerdas que alguien decía que en el 2012 que se iba a acabar el mundo? Pero ellos se refieren a una nueva era de 100 años de evolución. O sea que iniciamos una nueva era de evolución de acuerdo a la cosmovisión que ellos tenían, donde el hombre tiene que evolucionar a tener otra concepción de lo que está haciendo. Y eso es lo que yo creo que va a ayudar a que logremos tener que nuestra visión sea por otra sociedad que ya comentábamos en el programa pasado, solidaria, una sociedad donde el trabajo cooperativo tenga que ver con la solución de las necesidades para vivir y no la avaricia y el estar acumulando y acumulando, porque eso no resuelve nada. Ahora con la pandemia poco se ha comentado, pero sí deja una gran lección. Lo más importante es tener buena salud. No importa cuánto dinero tengas, de todos modos, si te llega el virus y estás mal, hubo quienes no lograron sobrevivir. Entonces, lo más importante es tener buena salud, y eso implica la salud del ambiente, la salud de los suelos, la salud de los alimentos y la salud, por consecuencia, de todos los seres vivos. Y entonces eso es algo que se puede lograr y reitero, sin ninguna duda, tengo seguridad de que puede
eliminarse el uso de fertilizante químico, no de tajo, sino en un proceso donde vayamos primero, el productor vea que si hay opciones, y segundo, pasando de escalas micro de producción de insumos a escalas macro, o sea, cómo hacer una producción masiva de insumos que dé cobertura a toda la superficie agrícola que tenemos en Michoacán y desde luego en el país y en el mundo. Y eso se puede lograr porque tenemos los elementos para hacerlo. Tenemos materias primas, como es la materia orgánica. Si la obtenemos en la cosecha, una parte de ella... Que esa nunca se acaba, ¿no? Pues sí. Uh-huh. Oye, Cuauhtémoc, ¿qué lugar ocupa Michoacán en cultivos? Digamos a nivel de producción. Somos el segundo lugar nacional en la aportación al Producto Interno Bruto del sector agropecuario en el país. ¿Agropecuario? Sí, del sector agropecuario. Y primer lugar en 18 cultivos, segundo lugar nacional en 15. Tenemos una posición muy importante gracias a que tenemos 450,000 hectáreas de riego, cosa que pocas entidades tienen. Tenemos suelo y tenemos agua. Suelo, agua y climas, diversidad de climas. Claro, además tenemos tierra caliente, que es como una olla expresa ahí. Sí, y desde las zonas altas en como la zona un horno de más bien, ¿no? Monarca, la tierra caliente, la costa, climas Pero de las transición. tierras altas generalmente no son buenas tierras para cultivar, ¿no? Depende de qué es lo que se quiera cultivar. Pino. Sí, evidentemente tenemos, Michoacán es un estado de vocación forestal. Sí. Donde hemos convertido a vocación agrícola y pecuaria por la tala. Pero en las zonas altas, donde se dan los oyameles y donde se dan los pinos, también se puede asociar al bosque la producción de hongos, la producción de frutales. ¿Frutales? ¿Frutales en las zonas altas? ¿Cómo qué? Sí, pues las andrinas, las manzanas, ¿qué son las andrinas? La ciruela roja, okay. Esta que se da en Ocareo, los duraznos, o sea, son cultivos. Son zonas altas, claro. Ya en las zonas de pinos, la chirimoya también es un cultivo. La chirimoya es parecida a una calabaza. Es parecida más bien a la guanábana. Ajá. La chirimoya, sí, muy ricas ahí en Tingambato. O sea que... Claro, manzana, ciruela, durazno, chirimoya. Sí, chile perón. El chile perón en el bosque se da muy bien, los hongos, las plantas medicinales, los tés. O sea, hay una gran diversidad que se puede... Abajo de los árboles puede haber cultivos de leguminosas como janamargo. ¿Qué? Janamargo es una leguminosa como obesa de invierno que sirve muy bien como alimento para ganado. Okay. Sí, parecido a la alfalfa. Y se da entre los árboles. O sea, el agave es una especie forestal no maderable que se da entre los árboles, entre los pinos. O sea, donde hay pinos, de manera natural hay agave, que produce en las zonas muy altas pulque. En las zonas, digamos, donde hay oyameles, donde hay pinos, ya hay agave que es Ineaquidens, los campesinos le llaman agave alto, o el cupreata, que dan mezcal de muy buena calidad. Y entonces... ¿Y en las tierras bajas se da el mezcal? Se da el agave. Sí, claro, hasta el nivel del mar se da el ¿sí? agave. Sí, hay diferentes especies de agave. Sí, hay muchísimas especies de agave, ¿no? Más de 100. Pero no todas producen, no de todos los agaves podemos producir un mezcal. No de todos, de la mayoría. Sí se puede. Que por cierto el mezcal, el tequila es un mezcal. Exactamente. Por eso la canción dice, de tequila es su mezcal. De tequila es el mezcal y de Tecalitlán los sones. O sea que
lo que se envasaba en tequila originalmente era mezcal. Uh-huh. Yo tengo una botella que dice tequila y abajo dice mezcal y dice la empresa garantiza que este producto es 100% mezcal. Claro. Oye, qué interesante. Y mezcal es otro producto que está teniendo un auge muy importante en Michoacán. Sí. Cuéntanos cómo está eso. Afortunadamente está teniendo auge porque los consumidores están dando cuenta que no da cruda. Y tenemos bueno, si lo refrescas, si lo mezclas con refresco, sí. Pero si te lo tomas solo y te tomas y tres gotitas de mezcal, así no da cruda. No. Eso seguro. No, pero si tomas así derecho, desde luego moderadamente 2-3 copas. No como el presidente municipal ese que me contaste que se lo tomaba como agua, ¿no? Para poder agarrar el micrófono, para darse valor. Exactamente. Sí, y nosotros en nuestra cultura venimos con el mezcal como con el maíz y el nopal en México, conviviendo. Pues está una deidad, y el chile. Mayahuel, y bueno, el chile, Mayahuel, la diosa del mezcal, que tenían los mayas, y era parte de nuestra cultura usado de manera ceremonial y de manera especial solamente para algunas personas. Y el agave era considerado su savia, el aguamiel, como la leche materna. Los indígenas, las pencas que tienen la espina, decían ellos que eran el reflejo de los senos de los pechos de las mujeres, y que esa savia era equivalente a la leche materna en el caso del aguamiel. Y derivado de ahí, pues es una planta que tiene propiedades medicinales y muchos usos, que en las fibras para los cordeles, la protección que da para prevenir cáncer de colon. El caso del aguamiel tiene una sustancia que se llama inulina y que evita el cáncer de colon. Y eso es algo que... Pero el agave no se destilaba el producto del agave, más bien en las comunidades originarias se fermentaba, ¿no? Se fermentaba para hacer... Pero el destilado es europeo, ¿no? Hay pequeños destiladores en el Museo Nacional de Antropología. Hay evidencia de que sí había un proceso de destilación en vasijas de barro, muy, muy rústico. Que generaban... Se mejoró con la llegada de los españoles, pero ya había un proceso de destilación que se empezaba a hacer aquí. Y sí, bueno, los árabes llevaron a España el proceso de destilación y luego lo trajeron los españoles como ellos lo venían haciendo, pero ya antes hay evidencias de destilación en México. ¿Cuánta producción estamos haciendo en Michoacán de mezcal? Bueno, hay registros de alrededor de 380,000 litros por año. Por año. Principalmente, el principal productor de mezcal en Oaxaca. Michoacán es Villamadero. No, de Michoacán. Ah, de Michoacán. Es Villamadero. Y bueno, tenemos 29 municipios con denominación de origen. Que es un clima propicio. Sí, donde originalmente se ha dado de manera tradicional la producción de mezcal, que hay que reconocer a los mezcaleros, a los maestros mezcaleros que trabajaron en la clandestinidad y preservaron un sistema de producción, una tradición de años, porque los españoles en 1780, en esa década, prohibieron el consumo de aguardiente, y se referían precisamente a los alcoholes destilados
de caña y al mezcal, Ujú. porque le tenían miedo a que los indígenas se fueran a sublevar tomando, y porque ese año importaron 10,000 litros de vino y no querían competencia. Y desde esa prohibición se mantuvo prohibido hasta que se empezó la denominación de origen y se empezó a liberar, pero en Michoacán apenas hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas fue que se logró la certificación. A partir del gobierno de Lázaro Cárdenas fue que empezó Sí. el auge del mezcal en Michoacán. Sí, porque se logró la autorización de la denominación de origen para Michoacán. Ujú. Que, a ver, Entonces, explícanos cómo, tú sabes cómo funciona bien eso. La denominación de origen del mezcal en Michoacán se aplica a ciertos municipios, ¿correcto? sí, No podemos hacer mezcal en cualquier municipio. Si lo hago en Apatzingán, no sé si tenga denominación No. de origen, en Apatzingán no es mezcal. no, ¿Cuántos municipios tienen denominación 29. de origen? 29. 29 municipios. Y todos en la zona norte, oriente, En el noreste, centro, ¿verdad? bueno, aquí está Villamadero, Sitio, Morelia, Charo, los que están aquí en el centro. Está Zaguayo, está Marabatío. Es en esta franja central hacia Zaguayo hasta Jalisco. Y no hay municipios de la Tierra Caliente. Bueno, está Cualcomán, está Aguililla, pero ya para la costa no están considerados. Pátzcuaro. Pátzcuaro, donde está las condiciones agroclimáticas de producción de agave y tradición de producción de mezcal, que hay antecedentes que se estaba produciendo mezcal y entonces eso se incorporaron. Son requisitos para... Sí, para incorporarlos en la denominación. Fue una lucha muy importante de los mezcaleros y desde luego el apoyo que se dio el gobierno del estado para poder impulsar que se diera ese reconocimiento en Michoacán de que había antecedentes de producción de mezcal, porque había resistencia de los productores de Oaxaca, sobre todo. Claro, la competencia. Sí. Y el tequila, ¿también tenemos denominación de origen de tequila? También Ciertos municipios. También hay 28 municipios con denominación para tequila. Casi los mismos que el mezcal. Que es, casi en el mismo número, pero no los mismos municipios. Sí. Y sobre todo los que están en la Ciénega, pegados a Jalisco. Son los que tienen denominación. ¿Qué opinión tienes de la denominación de origen? A mí es un tema que me hace mucho ruido. En términos, yo entiendo que obedece más bien a una lógica económica, sobre todo, pero a mí, como siempre, el principio de todo me parece la ética, no me parece ética. ¿Qué opinión tienes? Pues es una determinación que se da con esta orientación comercial y da el reconocimiento de las zonas que tradicionalmente se sabe que producen cierto producto, como el caso del tequila o del a menos mezcal. Que pagues. Porque, Bueno, por ejemplo, Japón creo que compró una denominación de origen para hacer whisky. Y entonces Japón y Escocia pueden hacer whisky, pues Japón cuando ha hecho whisky, ¿no? Eso es algo que permitieron los escoceses. Por eso decía, a menos que pagues. Pero no, aquí no puedes pagar para tener denominación de origen en Lázaro Cárdenas porque no se acepta. Porque no tienes las condiciones climáticas. No, y no tienes el antecedente de que ahí se producía mezcal. O sea, es evidente que donde no existe el agave mezcalero ha estado asociado a bosques de clima templado y es en las zonas donde está la denominación de origen y no en las selvas bajas como en la Tierra Caliente o la costa. Te voy a decir cuál es mi duda, mi inquietud, en donde yo digo, esto no está bien. Por ejemplo, yo vivo en Churumuco y siembro con mi familia agave azul. Yo sé que no hay tradición, pero lo hago para sobrevivir y lo hago porque la tierra me lo permite y entonces genero mezcal. Y que las reglas del comercio me digan
que yo no tengo derecho a sembrar eso, es justamente lo que decíamos hace rato, es como si la tierra perteneciera a alguien y me parece poco ético, Ah, a ver. o al menos hay un conflicto ético. Sí, ahí puede ser que tengas razón, pero no hay que pensar, tenemos potencial para producción de agave en Churumuco, o en Lázaro, o en Aquila, o Chinicuila, hay condiciones para producir. Y no pensemos solo en el mezcal, porque el agave nos puede dar otros productos de ingreso igual y de mayor potencial de consumo, que es la inulina y las mieles, además de la fibra y la materia orgánica. Pero la fibra ya casi no se usa, ¿no? Pues tiene ahora un gran potencial, porque la fibra del agave que sale de las pencas puede ser utilizada para hacer prendas de vestir, para hacer chalecos contra balas. ¿Ah, sí? Sí. Qué interesante se le da. El Kevlar, que es una fibra que usan para los chalecos que traen de Israel, la usan por ligera y porque da resistencia. Qué interesante. Y si se hace fibra con fibra de agave, puede generar esa resistencia del Kevlar. Las fibras del agave antes generaron mucha riqueza, sobre todo en el sur del país, porque de ahí se sacaban sobre todo las cuerdas o los hilos para tejer las cuerdas. Sí, pero ahora lo puedes usar para hacer textiles, para hacer los fuselajes del avión, de los aviones, wow, de los helicópteros, que les da resistencia. O sea, tiene un gran potencial el uso de la fibra del agave, pero para consumo tiene mucha más demanda la inulina de agave que el mezcal, porque la inulina de agave se utiliza para elaborar bebidas, alimentos de bebés y alimentos que tradicionalmente consumimos. ¿Y qué agave? Todos los agaves. Todos, cualquiera. Sí, porque la inulina se obtiene de la piña y se puede procesar, y entonces eso nos da un buen potencial. Entonces, la oportunidad de desarrollo de zonas marginadas tiene que ver con el agave, puede ser uno de ellos, el otro es el nopal, el otro que viene y que se va a poder extender seguramente es el cáñamo y desde luego la cannabis. Cuando ¿el enequén es un agave? ¿El enequén es un estilo de agave? ¿O es el mismo agave que conocemos? Es una planta, sí es de la misma familia. Pero es un enequén diferente que se da en el sur. Que te da fibra. No es como el enequén grandote, perdón, como el agave gigante ese que vemos, el que dio pie a la canción de Grabé en la penca de un maguey tu nombre, que son agaves como gigantes, hermosísimos. Esos agaves, los más grandes, son los pulqueros. Eso, sí. El que da el gusano de maguey es ahí también, ¿no? Los chinicuiles. No, eso se dan en casi todos los magueyes. ¿Sí? Sí, y el enequén es un agave especial que te da una fibra que se estuvo extrayendo. Que no es agave azul, no es cupriata. Muy parecido al Lineaquidens, que cuando madura el Lineaquidens y va a cosechar, los campesinos saben que le cortas con el machete sin trozar la espina de la punta de la penca y la jalas y sale la fibra. Si te traes toda la fibra de lo largo de la penca, ya está maduro para cosechar. Entonces esa fibra es muy parecida a la que se saca del enequén. Okay. Sí, entonces es algo que originalmente se usaba para elaborar reatas, para el manejo de ganado. O bolsas. O bolsas, hamacas. Exactamente. Sí, pero ahora tiene como una fibra natural, tiene un gran potencial. ¿Y tenemos mucha producción de agave aquí en Michoacán? No hay mucha producción, o sea, está limitado, o sea, necesitamos incrementar la producción de planta para la demanda de mezcal que está creciendo. Y en las zonas que no son de dominación se podría impulsar para poder
Sí. mejorar algo importante en las zonas de tierra caliente. Procesas la piña para sacar mieles e inulina, y la penca, con lo que queda del resto de la piña, la puedes preparar para hacer alimento del ganado y darle a comer al ganado, porque si nosotros, has probado cómo venden cocido el Sí, maguey, la piña. el quiote, Sí. está dulce y es el dulce natural. Bueno, pues en la penca tiene dulce, entonces se pueden hacer La miel, ¿no? y se puede hacer preparado y el ganado se lo come. Qué Muy bien, genial. o sea, se puede preparar alimento para ganado. Y en la tierra caliente eso es buenísimo, porque con los problemas del cambio climático que hemos tenido, menores lluvias o más erráticas, tener una opción de una planta que es resistente a las condiciones de baja humedad y que puede darse incluso en las piedras, pues es una alternativa que puede ayudar mucho para el mantenimiento del ganado. Entonces, ¿tú recomendarías sembrar agave? Como una alternativa para la producción de alimento para ganado y tener una opción para producir miel. Y eso implica mezcal. una industria. Y mezcal para autoconsumo. Para autoconsumo. Mientras no lo comercialices y no lo envases como mezcal, pues ¿quién te va a decir que no puedes producir Claro. mezcal? Hay zonas que no son autorizadas de denominación de origen que están haciendo una bebida de agave que no le llaman mezcal. Sí, a mí me tocó ver en Guanajuato un tequila que no le llamaban tequila, sino le llamaban destilado de agave. Creo que destilado de agave. Sí. Entonces, siempre y cuando no le pongas mezcal, puedes hacer mezcal. Sí. Y puedo yo, por ejemplo, producir agave en un municipio en donde no tenga denominación de origen, y trasladar mi agave a un lugar que sí tenga denominación y que ahí lo hagan. ¿O eso está sancionado? ¿Cómo funciona? No está sancionado, pero lo que pasa es que luego abusan los que procesan, porque sabiendo que viene de una zona que no está autorizada, se los pagan muy barato. Y entonces, si se establece como un plan, hay que aprovecharlo en esas regiones para otros productos. Ya. Cuauhtémoc, pues ya nos tenemos que ir. Vamos a dejarlo pendiente ahí. Tenía varias preguntas más que hacerte, pero ¿qué te parece si lo dejamos para la charla de la semana que viene y hablamos de lo pecuario? Que hemos hablado mucho de la agricultura, pero nos falta ahora la otra parte de tu responsabilidad, que es lo pecuario, el desarrollo rural, que no necesariamente tiene que ver con la tierra. Sí, pero no estrictamente, ¿no? Sí, ahí tiene que ver con los sistemas silvopastoriles, lo que se llama ahora ganadería regenerativa. Y que además esa es tu especialidad. Que además en la escuela estudié zootecnia, sí. que tiene que ver con el manejo de los hatos. Sí, claro, con gusto. Perfecto, pues muchísimas gracias, Cuauhtémoc. Gracias a ustedes por habernos seguido hasta aquí en este chat, en este podcast tan interesante con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Michoacán, Cuauhtémoc Ramírez. Nos vemos, Cuauhtémoc. Muchas gracias. Hasta luego.